En esta oportunidad quiero compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios y pensando en aquel árbol de la vida, en aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario? Si no hubieran comido Eva y Adán de ese árbol de la ciencia del bien y del mal y hubieran comido del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Y la otra pregunta es, ¿podríamos nosotros tener la oportunidad de comer del árbol de la vida? Quiero que en esta oportunidad podamos responder de esta manera a través de la palabra de nuestro Dios, leyendo en Génesis en el capítulo 2. Dice así, en el verso 8: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaban, en el huerto, en el paraíso. Estaba Adán, estaba ese árbol de la vida, o árbol de vida, como dice el pasaje, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego en el capítulo 2, siempre, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Podría comer de todo lo que él quisiera. Si habían árboles frutales, de todos podía comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí también vamos a tratar de responder, ¿qué clase de muerte es esta? Porque dice el día que comieres. Primeramente, notemos que tenía la oportunidad de comer del árbol de la vida, mas no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comía, producía muerte. Si comía del árbol de la vida, producía vida. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La vida o la muerte? Pues si usted y yo pensamos igual, la vida. Vida eterna, que no tenían, porque ellos fueron creados, en este caso Adán, Eva, del polvo, de la tierra. Y más adelante nos dice la Escritura, en este mismo capítulo 2, que de la costilla del hombre sacó una costilla e hizo a la mujer. Hizo una operación, una cirugía. Dice así, en el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, como una anestesia. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahí todo bien para Adán, siguió durmiendo, tranquilo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No hizo dos, no hizo tres, una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Notemos, un hombre y una mujer llegaron a ser uno solo. Los dos combinados llegaron a ser uno solo. En naturaleza, en carácter, en personalidad, ellos estaban tratando de vivir juntos, conocerse, ayudarse, y todo eso combinado, uno solo. Luchando juntos, viviendo juntos, disfrutando juntos de la vida, conociéndose aquellas cosas personales de cada uno de ellos y tratando de agradarse el uno al otro. De esta manera, así el matrimonio ha existido siempre. Dios lo ha creado. No creó Dios dos hombres para una mujer, ni dos mujeres para un hombre, porque eso no es matrimonio. Matrimonio es dos personas de diferente sexo, hombre y mujer, que deciden vivir juntos, se hacen promesas, sueños, hay un romanticismo y hay aquel momento precioso de enamoramiento romántico, y ellos deciden convivir, casarse, estar juntos toda la vida, y llega el momento en que se casan.
Así lo estableció Dios. Y en ese tiempo pues era en una manera familiar. Se hacían todas estas cosas en familia. Compromisos, sueños, metas, todo era de manera familiar. Bueno, han pasado los tiempos. El matrimonio debe de ser igual. Y Dios es el que une. Y hay que cumplir las leyes civiles también para legalizar esa unión. Así lo ha establecido Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es el que casa. No es el hombre, no es la iglesia, es Dios. Pero hay medios, hay recursos que el hombre necesita usar para que de esta manera todo sea legítimo. Y teniendo en cuenta esto, sin perder lo que tenemos en consideración del árbol de la vida, si hubieran comido del árbol de la vida, ellos no hubieran salido del huerto de Edén. Es lo que vamos a continuación, a estar leyendo con el capítulo 3 de Génesis, especialmente vamos a leer los primeros versos, cuando podríamos ver a una serpiente que entra en escena acá y que era muy astuta. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer sabía porque Dios había dicho, y porque Adán también le había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ella no ignoraba esto, ni dudaba de las consecuencias que venían después, una muerte. Ese día iban a morir, así lo había dicho Dios. ¿Qué clase de muerte? Ya vamos a considerar. Entonces, más adelante, dice la Escritura en el verso 6, que la mujer escuchó, siguió la voz de la serpiente, ya no la voz de Dios ni la de Adán, dejó la voz de Dios, dejó a un lado la voz de Adán, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella fue engañada por la serpiente. Adán comió del fruto también, y ambos se encontraron en una situación terrible. Ahora ya sabían, si seguimos leyendo, que estaban desnudos y que habían faltado a el mandamiento de Dios. Habían desobedecido lo que solamente Dios les había dicho. No coman de ese árbol. Tenían para comer de todos, disfrutar, comer del árbol de la vida. Adán y Eva, ¿por qué no comieron del árbol de la vida? Tristemente. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, tuviéramos vida eterna. No tenían la vida. ¿Por qué no comieron? Y por otro lado, la muerte espiritual vino a ellos, por lo que sigue diciendo, si usted está conmigo, en Génesis capítulo 3, dice la palabra de nuestro Dios. Verso 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso era lo que Dios quería, pero ellos no quisieron. Escogieron el árbol de la muerte, que producía muerte, en lugar del árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdieron todos los derechos, todas las bendiciones. Murieron espiritualmente. Cuando uno está muerto es que está marginado, rechazado, puesto fuera, lejos de Dios. Ya no estaban cerquita de Dios, estaban lejos de Dios. Esa era la muerte que les aconteció ese día. Muerte espiritual, separados de Dios, separados de ese estado de bendición y de poder tener la oportunidad de comer del árbol de la vida. Perdieron toda oportunidad para tener vida. Por eso, en esta condición, ahora el hombre está perdido y solamente necesita una ayuda. Esa ayuda solamente Dios se la puede dar. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida? Y es la condición en la cual nos encontramos todos los seres humanos. Quiero leer un pasaje que está también en Romanos en el capítulo 5, el verso 12. Vamos a estar leyendo este y otros pasajes relacionados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿cuál muerte? Estamos hablando de ¿cuál muerte? La muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte que les aconteció a ellos fue la muerte espiritual, porque no tenían vida. Ahí estaba el árbol de la vida, para que ellos pudieran vivir eternamente. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y murieron espiritualmente. Perdieron todos los derechos y todas las bendiciones. Por eso la condición en la cual el hombre cayó por el pecado de Adán y Eva fue la muerte espiritual. Ahora todos los seres humanos que pecan caen en muerte espiritual. Y todos los seres humanos han pecado, como dice Romanos capítulo 3, verso 9 y verso 10. También en el capítulo 6 de Romanos, aquí mismo, quiero leer esta cita. En el verso 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte física, no, la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa muerte espiritual fue la que les aconteció a ellos. Esa es la paga del pecado. Si hablamos de la paga del pecado de Adán y Eva, y si hablamos de la paga del pecado nuestra, porque nunca tuvimos la opción, después de que pecaron, de comer del árbol de la vida, sino que fueron expulsados. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, tuvieran vida eterna, pero nunca la tuvimos. Fueron creados de la tierra, estaban con muchas limitaciones. Lamentablemente no pudieron alcanzar el nivel más alto, llegar a la cúspide, la realización de sus vidas, poder completar en esta carrera de la vida física que tenemos y de muerte espiritual, el poder alcanzar un estado de gracia, de bendición, de amor, de aceptación, que Dios pudiese darnos ese premio de la vida. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo podemos tener el árbol de la vida. Y quiero que leamos este pasaje, como dice en Apocalipsis capítulo 22 y el verso 14. Note que podemos alcanzar ese árbol de la vida hoy en Cristo Jesús. Por eso Él vino, para que pudiésemos tenerlo. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y sigue diciendo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
bienaventurado, feliz, dichoso, en un estado de bendición como el que tuvieron Adán y Eva ahora por Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre, porque Él pagó el precio del pecado, pagando con su sangre, con su cuerpo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Ahora se nos da la oportunidad. El camino hacia la vida eterna, hacia el árbol de vida, hacia esta bendición de Dios está disponible hoy. ¿Qué le parece? Usted puede dejar ese estado de muerte espiritual, de tristeza, de dolor, y cuando venga Cristo Jesús, usted desde ahorita puede tener el derecho de participar del árbol de la vida y de entrar en la ciudad que Dios ha preparado, una ciudad maravillosa, una ciudad celestial, un estado de gracia, de bendición y mejor que cualquier cosa en este mundo. Lo mejor que le puede pasar en su vida es escoger el árbol de vida. Escoger a Cristo Jesús, creer en Él y obedecerle. Ahora sí, obedezcamos, hagamos las cosas bien. Porque la paga del pecado, leímos en Romanos 6:23, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál quiere usted? ¿La paga del pecado? Muerte, muerte espiritual, muerte, condenación eterna, o la vida, vida eterna con Cristo Jesús, y volver otra vez al estado de bendición que Dios hizo y que Dios quiere devolvernos esa paz, esa gracia, ese amor, porque Él es nuestro Padre y Él nos ama y se ha preocupado por nosotros. Cristo Jesús no ha venido en balde, no vino en vano para dar su vida por nosotros, para que usted pueda encontrar el camino hacia la vida eterna, hacia la ciudad de Dios. ¿Qué le parece? Usted y su familia sirviendo a nuestro Dios. Unámonos todos y glorifiquemos a Dios, porque Él es muy bueno y ha hecho grandes maravillas, se ha preocupado por usted y por mí, para que tengamos otra vez acceso al árbol de vida, al árbol de la vida, podríamos decir también, y a la santa ciudad, y a todas las bendiciones en Cristo Jesús desde hoy mismo. Dejemos ya ese estado de muerte espiritual y vengamos a los pies de Cristo Jesús. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos tienen derecho y pueden hacerlo. Si lavamos nuestras ropas, si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo Jesús, podemos otra vez ser rescatados, ser redimidos al nivel en el cual estuvieron aquellos grandes hombres, Adán y Eva, los primeros que fueron creados por Dios. Dios puede hacer estas maravillas. Usted permita que Dios pueda entrar en su corazón. Incluya a Dios en su vida diaria y también pueda usted tener la vida. Que Dios le bendiga.